Entonces, Stephanie, por favor, voy a unirte. Ahora está grabando, ¿no? Entonces le decía, debido a un problema técnico, entonces esta grabación de la explicación de la PA2 no se podía ver y no sé por si es que fue por eso que no se podía, también, no sé por qué no subí bien el anuncio por el foro. Entonces, el día de ayer alguien me escribió y me hizo notar esto, entonces hoy día lo he vuelto a subir. Disculpen por eso, en realidad esos son materiales de apoyo, ¿no? No son los que me pide la universidad, sino que yo lo hago porque me parece que puede ayudarles, ¿no? Eh, Me refiero a esto completamente. Vamos a ver. Aquí, ¿ven? Me estoy refiriendo a esto. Entonces ustedes entran. Yo ya había subido el ejemplo la semana pasada, ¿no? En clase lo vimos, pero la explicación de la grabación y demás lo había grabado el domingo. Y lo subí el domingo, pero bueno, al parecer tuve un problema. Y miren. Ya. A ver, veamos. A eso me refiero, miren. Aquí. Me refiero a esto, materiales para realizar la PA2. Aquí está el ejemplo de la PA2. Igual esto ya lo tenían desde el viernes pasado también en la PA2 misma, ¿no? Y ustedes habrán notado ya. Y eso es lo que estoy comentándoles, ¿no? Este video. Ahí se ve, creo que mi fecha también de grabación, no sé. Bueno, entonces ya ustedes pueden tener aquí un video sobre la explicación. Recuerden de todas maneras que esto vence el día viernes 18, el domingo 18, pero de todas maneras ustedes tienen 3 días más como plazo para poder subir la tarea, ¿no? Es una ventaja de la universidad, de la modalidad en la que están, que es esta distancia, ¿no? Entonces esto haría que ustedes tengan hasta el miércoles 21. Ahora, de todas maneras, este ejemplo ya supongo que lo han visto porque estaba colgado desde la semana pasada, que sería el viernes, ¿cómo dice? El viernes 10, ¿no? Entonces, de todas maneras, ustedes pueden guiarse y pueden complementar un poco lo que han venido viendo y trabajando conmigo, con el ejemplo y todo el proyecto de la PA1. Algo que quisiera recalcar, y que lo digo en el video, es que recuerden que la PA1 funciona como un proyecto, la idea de proyecto de lo que es la PA2 luego. Entonces, nosotros cuando trabajamos la PA2 tenemos que basarnos en lo que hemos avanzado en la PA1. Si en la PA1 yo tengo todo el diseño y todo el programa, entonces en la PA2 lo único que hago es redactar ese programa, ¿no? Entonces, sigo la secuencia. No es que en la PA2 parto de la nada, ¿no? No hay una idea, una suerte de creación espontánea. Más bien, la idea es que el PA1 funciona como un proyecto y sobre ese proyecto ustedes que ya han planificado comienzan a trabajar. Entonces, la idea es eso, ¿no? Porque recuerde que, como le conversé en la semana número 1, este tipo de cursos, con este tipo de evaluaciones, es de evaluación por proyectos. Y los proyectos tienen esa idea, ¿no? Proyecto de investigación que va progresivamente consolidándose. Eso es por un lado. Por otro lado, quería comentarles que ya califiqué los foros de la unidad 1. También tengo las evaluaciones que se realizan, ¿no? Tipo cuestionario de la unidad 1. Entonces, me están pidiendo que suba esas notas, me parece que el día miércoles. Sí, hasta el día miércoles de la siguiente semana. Si alguien tuviera algún reclamo de nota o algo de la PA1, del foro formativo número 1, de la evaluación de la unidad 1, me escribe por favor. Y si es que no han participado todavía del foro formativo número 2, que ya también estoy calificándolo, ya he calificado varios, de hecho, solamente en un salón, porque en los otros 2 salones, que son el 11-12 y el 11-16, no han participado todavía en el foro formativo de la unidad número 2. Entonces, les invito a que lo hagan, tienen hasta el día domingo para hacer esto. Es una pregunta muy interesante desde un video que si ustedes van a poder verlo, igual lo dejé ahí nuevamente, lo reproduje nuevamente en el foro, así que pueden entrar directamente a reproducir el video y a partir de que lo ven ya pueden trabajarlo, ¿no? Es un video muy interesante donde sale un ex candidato a la presidencia hablando sobre una temática y un problema social muy fuerte, ¿no? Que es el de la crisis migratoria. Entonces sí sería interesante que ustedes hagan el ejercicio de redacción, de argumentación, no muy extenso, ¿no?
Pero sí sería muy interesante que ustedes hagan un ejercicio libre de lo que sería la argumentación a partir de las estructuras que hemos visto y que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, como les mandé en el recordatorio de las actividades de hace 10 días, les puse cuáles son las actividades que ustedes tienen que plantear. En general, las actividades que ustedes tienen que venir trabajando van en función siempre de cada unidad, es decir, cada 2 semanas, una actividad alineada dentro del proyecto de investigación, es decir, la PEA, del producto académico, un foro formativo de cada unidad y siempre una autoevaluación. Entonces, son 3 actividades siempre que vamos a ir trabajando. Dentro de estas, siempre van a estar un anuncio que yo les voy a publicar y siempre un apoyo, ¿no? Que puede ser el documento, el video, por ahí en el foro también participo para que ustedes se puedan guiar, ¿no? Bien, entonces con esto vamos cerrando el día domingo, perdón, el domingo cerramos el foro formativo número 1, perdón, número 2, la autoevaluación número 2 y el día miércoles 21 cierra formalmente la entrega de la PEA 2, ¿no? Que está ahí. Y con eso ya estaríamos listos para la PEA 3. La PEA 3 se va a trabajar durante la unidad número 3, es decir, 2 semanas más, hasta fin de septiembre. Para esta PEA 3, tenganlo muy presente, que ya se va a utilizar Turnitin. El programa Turnitin es el sistema de detección de coincidencias, ¿ya? No es un sistema que detecta plagio, por si acaso. El plagio es una figura administrativa, ética y legal. Ustedes ya lo saben, ¿no? Es una figura administrativa porque implica una sanción dentro de la universidad, es una figura ética porque implica una falta a la probidad académica, y es una figura legal porque atenta contra la propiedad intelectual. A partir de las noticias que ustedes han ido viendo en las últimas semanas, ya notarán el énfasis que cada vez tiene más este rigor y del énfasis que también está poniendo las universidades en general y sobre todo nuestra Universidad Continental respecto al sistema de sanciones. Entonces, la mejor recomendación que puedo darles, porque ya que en este curso no voy a abordar el tema del plagio, porque no está dentro del currículo o del sílabo, les recomendaría siempre que recuerden todo lo que han venido trabajando antes. Aunque, ahorita que estoy hablando, se me ocurre algo. Quizá pueda grabar un pequeño taller, ¿no? Yo suelo dictar talleres a profesores y estudiantes sobre temas de plagio también, ¿no? Y tema de citado, puede ser, ¿no? Ya, voy a ver si es que, claro, lo grabo, pues, ¿no? Porque no puedo agregar esas decisiones, ¿no? Voy a grabar un taller muy breve, ¿no? Como para que ustedes lo puedan ver en 10 minutos, ¿no? Sobre citación, ¿ya? Para que ustedes no tengan problema, porque el ciclo pasado, sí tuve varios problemas. Entonces, desde ya les voy comentando, para la PA2 también, y para que la PA2 es parte de la PA3. En la PA2 ustedes tienen que traer la introducción, un argumento por autoridad, un argumento por relaciones causales. En la PA3, un argumento por definición, adicional a los anteriores, más otro argumento de generalización o de razonamiento inductivo y deductivo. Y en la perdón, en el trabajo final, ustedes tienen que entregar otro argumento más y a las conclusiones. Entonces, en realidad, sí es un poco de chamba, ¿no? Por lo que sí necesitarían que ustedes lo tengan muy afinado, muy claro. Mercedes, le das la mano. ¿Tienes algún comentario o pregunta? Sí, por favor, tengo dudas respecto Claro, a la PA2 antes de que empiece la clase. Lo que pasa es que mi grupo está constituido por 3 personas nada más, porque hay un compañero que se ha claro. retirado del curso. Ujú. Entonces, en algún momento yo le escuché en la clase anterior que teníamos que ponernos en parejas, para uno una posición en contra y la otra, por favor, me podría alinear Sí, así. es lo ideal, pero en tu caso, por ejemplo, que es el de muchos Mercedes, eh, habíamos conversado desde la coordinación que podríamos plantear la idea de la posibilidad de que trabajen entre 3 todavía. Entonces, Mercedes, para no disolver el equipo totalmente y reagruparlo, porque eso es un trámite eh, bastante pesado dentro de las actividades semanales, considerando que ustedes trabajan, y reagruparlos implica un desgaste de energía porque tienen que comunicarse nuevamente, saberse la comunicación, reunirse y demás. Entonces podrían todavía trabajar los grupos que se han quedado de tres, ¿no? Los grupos que están trabajando de 2, no hay ningún problema. Y las personas que han trabajado de manera individual en la PA1, lo ideal era que me escriban, no me han escrito, así que supongo que van a continuar trabajando de 1.
que es una solución que yo les doy atendiendo la realidad que ustedes tienen. ¿Qué es lo que ocurre? Les explico esto rápidamente. Miren, yo tengo entendido que la mayoría de ustedes tienen trabajos en los que, claro, la modalidad de distancia que ustedes eligen responde a la necesidad de su trabajo. Entonces, también va un poco por ahí, ¿no? El tema de la empatía. O sea, entiendo que no siempre les es fácil coordinar, entonces, y coincidir. Por eso es que si es que no puedes trabajar en equipo y asumes trabajar solo, de manera individual, es un poco más pesado, pero si lo asumes, es adelante, ¿no? Puedes avanzar, adelante. Por mí no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Johan, levántase la mano. Sí, profesor, buenas tardes, buenas noches. Ahí. Sí, mi consulta también es con respecto a que somos en mi grupo 3. Somos 3 integrantes y usted dio la semana pasada que bien podíamos decidir en tomar las dos posturas, hacer los dos o hacer solamente uno, ¿correcto? Si se quedan entre tres, tendrían que trabajar solamente una. Sí. Ah, ya, solamente una. Claro, porque si se quedan entre tres, solamente trabajarían un grupo de tres, ya no sería grupo, no sería pareja, ¿no? Solamente avanzan con una. O sea, la idea es tratar de quedar unificados y que el trabajo colaborativo se dé. O sea, el objetivo de formar grupos en Y, la universidad ajá, tiene un razonamiento detrás que responde a las competencias laborales que ustedes van a requerir en un momento, que implica, por ejemplo, la comunicación eficaz, el trabajo sí. colectivo, ¿no? Y demás competencias que están justamente fortaleciéndose desde la formación universitaria a través de trabajos en equipo, ¿no? El aprendizaje colaborativo. Sí, sí, maestro, eso lo entiendo. Entonces, Pero tengo una queja porque uno de mis compañeros no ha aportado y el trabajo lo hemos terminado. Bueno, lo he ya, avanzado hasta casi el último párrafo y ya mi compañero al final aportó algo porque tuve que decirle que aporte o si no, no iba a considerarle, ¿no? Pero el tercer compañero simplemente ha puesto su nombre nada más. ¿Cómo haría ahí? no te hagas problemas, tú no lo conoces, si no lo conoces no lo pongan, ¿no? Y explican esto en el documento y si es que no aportó, él no tendría por qué tener acceso a ese documento y se resuelve así, ¿no? Entonces simplemente le saco del drive entonces, porque tengo el Depende, grupo del claro, drive. depende de cómo lo resuelven, ¿no? Entonces, si es que ya él ha tenido acceso a ese documento, lo más probable es que él pueda presentarme el documento. Si es que él no tiene acceso, solamente no se lo comparten y él no tiene que presentar. Entonces, hay dos figuras, ¿no? Si es que ustedes, por ejemplo, como, por lo que entiendo, han trabajado en un drive colaborativo y él tiene el acceso al documento, entonces Así probablemente es. pueda presentar. Lo único que podemos hacer para resolver esto de manera rápida, Joan, es que me escriban en el documento de envío, ha pasado esta situación, me explican, hay pruebas y veo, converso con mi coordinador qué puedo resolver, ¿no? Ya, maestro, muchas gracias. Ya, gracias. Jonathan, me comentas, levantaste la mano, perdón, y con eso cerramos. Sí, buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Una consulta, mira, en el producto académico nos indica para hacer un Word y guardarlo y enviarlo, ¿no? Y, o sea, ¿hay que enviarlo en Word Sí, en Word, se envía en Word. O sea, y en el PDF? envío es un archivo en Word, ¿no? Sí. En PDF no. Si es que lo envías en PDF tampoco es problemático, pero es preferible en Word. Ok, gracias. Jayverson ha preguntado por interno en el chat, dice, si hizo el tema tal, entonces sí, tienes que asumir uno de los dos temas. O sea, solamente se asume uno. Ustedes eligen cuál, ¿no? Luis comenta, bueno, sí, va un poco lo que comenté, reforzando lo que comenté. Y César, el envío de la PA2 es igual que el anterior, solamente un representante por equipo lo envía, ¿no? Solamente uno. Y Junior abrió levantó la mano y con eso cerramos, Junior. Sí, ¿cuál es su consulta? Disculpe, buenas noches, docente. El tema de tratar en el P2 es el mismo del P1, ¿verdad? Exacto, es continuación. Tú eliges continuación, estás a favor o en contra y continúas, nada más. Sí. Así es. Uno de los dos, Jayverson, uno de los dos. Tú eliges, ¿no? Bien, entonces, ya habiendo resuelto un poco estas ideas, vamos a comenzar con la parte académica, que es un tema, como les comenté la semana pasada, el día viernes 10, es un temaza, ¿no? El tema que vamos a conversar hoy es un tema particularmente interesante por dos razones. La primera, porque es una de las formas argumentativas que más utilizamos cuando nos expresamos y discutimos y conversamos. Y la segunda, porque es una de las estructuras mentales
que siempre utilizamos para muchas cuestiones, ¿no? O sea, lo que tienen que pensar es esto. Cuando nosotros pensamos en la... Ya, Alexander me pregunta lo siguiente. Alexander, es que esa figura que tú me planteas, que si es que son tres, dos podrían hacer la postura a favor, las tres a favor y una en contra, es válida. Si se divide el grupo, Alexander, entonces no hay ningún problema. El grupo se dividiría en un grupo, una pareja y otra persona de uno. Ya no tienen por qué estar dialogando entre ustedes. O sea, la idea es que eran cuatro, dos a favor, dos en contra, pero si es que hay tres, sería dos a favor, uno en contra, y ya no tendrían por qué estar dialogando y trabajando como equipo. Sencillamente se separarían. Otra opción es que los tres se unan y hagan o a favor o en contra. Entonces ahí está la resolución, ¿no? Ya ustedes deciden. Bacán. Bien, entonces les decía lo siguiente. Cada vez que nosotros pensemos en argumentación, tenemos que pensar en lo siguiente. Y aquí viene lo bonito del curso de argumentación. Aquí viene lo espectacular. Cuando nosotros pensamos en argumentación, no solamente estamos pensando en modelos de debate, en modelos de discusión, o incluso en modelos mismos de argumentación. En realidad estamos pensando en estructuras mentales que le dan sentido y le dan coherencia al mundo representativo, evidentemente. Entonces, cada tipo de relación argumentativa representa un tipo de relación que nosotros establecemos cuando queremos aproximarnos a diferentes fenómenos, diferentes situaciones y la resolución de estas. Entonces vamos a ir viendo justamente ya con cada estrategia argumentativa, vamos a ir viendo justamente cómo se va configurando un modo de pensar, una estructura mental, y a partir de ello ustedes van a ir siendo conscientes, o deberían ir siendo conscientes, de cómo ustedes piensan. Entonces, lo ideal es que justamente de este curso ustedes vayan sacando estas ideas, ¿no? Cómo estoy pensando, cómo se estructura mi forma de pensamiento, o cómo yo estoy razonando. No solamente para una discusión, sino sencillamente para poder comprender todo lo que yo proceso. Cuando nosotros somos conscientes de esto, nuestro mundo va a ser mucho más ordenado, nuestras ideas van a ser mucho más estructuradas, y con ello, el debate y la forma de diálogo que nosotros establecemos es mucho más claro. Es un poco la idea, ¿no? Claro, eso tiene sentido porque cuando nosotros conversábamos en las semanas iniciales de este curso, la argumentación estaba vinculado directamente con la filosofía, porque la argumentación está directamente vinculada con la lógica, y la lógica es la estructura de la imagen del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos el mundo? A través de la filosofía. La filosofía estructura el mundo y así es como se va creando esta corriente de investigación que es justamente la argumentación. Ya, con el pasar de ciclos va cambiando y demás, pero en principio es eso, ¿no? Es por eso que la argumentación hasta el siglo XIX es justamente el estudio de, no solamente de la filosofía y la oratoria, sino principalmente de la filosofía. Y en el siglo XIX hay un cisma, justamente, hay un rompimiento que va a convertirse en una teoría casi propia, ¿no? Va a ir siendo un recurso diferente, que es el de la argumentación jurídica, por ejemplo. Muy bien, entonces con esta idea en claro, lo que nosotros tenemos que ir pensando es qué tipo de relación mental nos vamos a aprender en la clase de hoy, cómo esta estructura muchas de las relaciones con los problemas y fenómenos que nosotros vemos en el mundo en general, y cómo esto me va a servir para convencer a una persona. Yo a partir de esto convenzo a alguien. Vamos a ver. Voy a cerrar mi cámara para que no coja demasiado internet. Y a partir de ahí comenzamos. A ver, aquí está. Muy bien. Vamos a ver. Bien, primero lo primero. A ver, primero tenemos que tener en claro, muy en claro, que el argumento que vamos a ver se llama de diferentes formas. Como nosotros tenemos una modalidad de aula invertida, entonces ustedes al explorar los materiales de la unidad 2 ya saben el tema de hoy.
Si saben el sílabo, ya saben lo que viene. Si han leído los materiales de la unidad 2, ya saben en qué consiste en esto. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora darles la explicación suficiente para que ustedes puedan entenderlo de manera mucho más ordenada, a partir de ejemplos, y cualquier duda que ustedes puedan tener, yo se las voy a ir resolviendo. Entonces, este argumento se conoce de muchas formas. Puede conocerse de manera diversa. Por ejemplo, argumento pragmático, argumento práctico, argumento de relaciones causales, argumento de causalidad. Son los principales nombres que nosotros tenemos en español. Argumento pragmático, argumento práctico, argumento de relaciones causales o argumento de causalidad. Cualquiera apela a instancias similares. No iguales, pero sí similares. Entonces, hoy día vamos a ver una aproximación y esta aproximación va a tener una forma de entenderse y verse de manera que nos va a permitir razonarlo de una manera muy interesante, ¿ya? En la universidad nosotros nos basamos en este modelo de Weston, ¿de acuerdo? Principalmente porque Aldrich y Teca, Perelman y Teca lo llaman de diferente forma, lo llaman ellos argumento pragmático y algunas traducciones lo llaman como argumento práctico. Nosotros tenemos más el modelo de Weston en este punto. Vamos a ir complementándolo con otra teoría, pero vamos a ver por qué puede llegar a ser un poquito diferente, ¿de acuerdo? Bien, comencemos. Observa y reflexiona. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de este afiche? ¿Ustedes qué opinan? Ahí dice, apágalo antes de que él te apague. Ahí es un esqueleto, cigarros por doquier y un cenicero repleto de esto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el objetivo, el propósito? ¿Qué quiere comunicar? Concientizar, perfecto. ¿Qué quieres concientizar sobre probablemente dejar de fumar? Gustavo, ¿tú qué opinas? Levántase la mano. Sí, igual, ¿no? Que su propósito es disuadir que las personas continúen fumando, ¿no? Bacán. Por ejemplo, Gustavo, ¿tú fumas cigarrillos? No. Bacán, ¿por qué? Nunca me llamó la atención, la verdad. Ah, bacán, no tienes no tienes un propósito claro, sencillamente no te gustó en un momento. Sí. ¿Alguien de ustedes ha dejado de fumar como yo porque es consciente de que te hace daño? Yo, por ejemplo, dejé de fumar porque antes fumaba mucho más. Mucho fumaba, de hecho. Por ejemplo, Willy dice, fumar te hace daño, ¿no? Si nosotros pensamos en esta lógica, lo que estamos haciendo es justamente una relación causal. Dejo de hacer algo por el efecto nocivo. Entonces, por ejemplo, Jonathan, al igual que yo, dejó de fumar por la toma de conciencia, ¿no? Entonces, yo antes fumaba y tomaba café. Y en un momento casi me desmayo, porque ya era demasiada la presión, nada más del estrés pues, del día a día. Entonces, yo dije, no, esto no puede seguir así, me estoy haciendo daño, en un momento me voy a hacer daño más todavía. Entonces, dejo de hacer esto porque me está haciendo daño. Esa estructura mental, esa lógica de tomo una decisión A porque me puede llevar a B, esta explicación es la relación más clásica que nosotros tenemos y es justamente la forma de una relación causal. De un argumento pragmático, de un argumento práctico o de un argumento de causalidad, como quieras llamarlo. Pero en todos los modelos, siempre la estructura es hago A por el efecto de B, ¿no? Entonces, como tú quieras verlo, siempre al final hay una causa y hay una consecuencia, que puede ser negativa, ¿no? Dejo de hacer esto por el efecto negativo, o dejo de hacer, o hago algo por el efecto positivo, ¿no? Por ejemplo, más bien salgo a correr, ¿por qué? Porque me ayudará con mi salud. Entonces, si te vas dando cuenta, los afiches publicitarios generalmente apelan a esta relación muy elemental, pero también por ello muy efectiva. Ahora, hay otras relaciones que se rompen y que justamente no existe relación. Por ejemplo, en esta relación, ¿hay relación lógica? Sí. Hay una causa que te puede llevar a un efecto negativo en este caso. Pero, por ejemplo, ¿ustedes han visto la propaganda de Coca-Cola? ¿No? Coca-Cola se asocia ¿con qué? La felicidad. Con la alegría, con la felicidad, ¿no? Entonces, si tú pones un cartel de Coca-Cola, por ejemplo, toma Coca-Cola y serás feliz. Ya. ¿Esa relación es válida? Ahí está el tema. Yo tomo Coca-Cola, por tanto, ¿llegaré a ser feliz? Ya. Cuando no
existe esa relación y cuando se rompe esa relación es justamente porque estamos pensando y razonando mal. ¿Qué sostiene una relación como esa? Sencillamente la emoción. Cuando nosotros sostenemos relaciones de causa y efecto por emoción, lo que estamos haciendo son falacias. Cuando argumentamos en relaciones de A, entonces B, porque hay una relación comprobada, eso se llama argumento de causalidad. Ya saben, falacia patética, es una falacia patética porque es una falacia que sostiene sobre la emoción. Cuando la relación de A entonces B, es decir, el efecto sostenido por la emoción o sencillamente por la falta de lógica, y cuando sí hay un efecto comprobado en la relación que sostiene el efecto, eso se llama argumento de causalidad, argumento pragmático, argumento práctico, argumento de relaciones causales. Entonces, si nosotros nos instalamos en esta lógica, ya tenemos la mitad de este tema hoy ganado. Se entiende entonces cómo la publicidad apela mucho al efecto que te puede producir, ya sea negativo o positivo, pero dentro de la publicidad hay dos modelos que van a ser bastante recurrentes y que nos va a servir para nosotros comprender. Por ejemplo, cuando nosotros, claro, sí, por supuesto, Walter, ¿no? Por supuesto. Y que Aristóteles estaría feliz con la publicidad actual, ¿no? Porque Aristóteles simplemente piensa en ganar. Entonces él dice, oye, hay tres componentes, ¿no? El etos, el patos y el logos. No importa en qué relación estén, siempre que se persuada a la persona. Pero, por ejemplo, ya esto nos va diciendo algo. Cuando, por ejemplo, nosotros queremos salir con alguien y te dicen, no te juntes con esa persona, porque esa persona es alcohólica y tú también vas a ser alcohólico. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Por qué esa relación no está bien? No hay argumento. Mateo, el argumento es, te vas a volver como él. No te juntes porque te vas a volver como él. Hay argumento, pero ¿por qué no está bien? No hay una base que lo ¿Qué tal la respalde. lógica? O sea, no hay forma de Claro, Mateo, evidenciar. ahí la lógica cae, ¿no? No hay una Se cae la lógica. lógica, ¿no? Claro, porque entendamos esto, la lógica no se construye de manera directa A entonces B. Dentro de A se lleva a menos, a B minúscula, a C minúscula, a D, y recién te aparece B. Entonces, si tú te das cuenta, la lógica no solamente se construye de manera inmediata, es que en realidad la lógica se construye a través de una comprobación o una demostración que va a ser lo que ustedes conocen en este curso como evidencia. La jerga que usamos en este curso es evidencia, y que justamente lo que ustedes tienen que llegar a comprobar es que la relación entre A y B existe. ¿Por qué yo no puedo comprobar la relación de no te juntes con esta persona porque es alcohólica? Porque justamente esta relación de A entonces B no se pueda poder comprobar. Existen muchos factores para que yo, una persona que no necesariamente tengo problemas personales, problemas laborales, problemas familiares, una predisposición, que son factores muy individuales para que yo pueda también determinar ese alcoholismo. Si te das cuenta entonces, cuando no existe esta relación, la falacia ya no se sostiene sobre la emoción, sino sobre enteramente una falla en la lógica. Cuando nosotros tenemos esta falla lógica, es decir, no es que se sostenga necesariamente sobre la emoción, sino sobre la falta de lógica en la cadena, eso se llama reductio ad absurdum o reducción al absurdo. ¿Qué es una reducción al absurdo? Es, ¿sabes qué? Hay una situación A o un acto A que te va a llevar a un acto B de manera inmediata. No, tendrían que pasar un montón de situaciones para que justamente exista esa lógica. En las campañas políticas lo vemos muy a seguido, muy común, es moneda corriente. Las medidas populistas, que son sobre el terror, sobre la pena, sobre la misericordia, se sostienen sobre la emoción. Y otras se sostienen sobre la lógica, pero la falta de lógica de la inmediatez es justamente lo que hacen caer. Yo les pregunto, aquí, por ejemplo, ¿ustedes creen que hay una relación comprobada, que existe una comprobación entre el consumo de tabaco en abundancia
como se ve ese cenicero lleno y repleto, con la muerte? Sí. Yo creo que sí, ¿no? O sea, sí, hay una demostración comprobada que sí me va a llevar a la muerte. Es más, casi me desmayo una vez, por eso es que dejé de fumar. Ya estaba teniendo los estragos. Entonces, si te das cuenta, ahí sí se da la cadena lógica. Entonces, la relación no puede ser un absurdo. La relación existe. Más bien, el alcoholismo sí es un tema diferente. Pasa por muchos efectos internos, psicológicos, en cuanto a imitación, como para que la imitación se dé de manera directa. Esa es una falla en la lógica. Entonces, ya hemos resuelto muchas cuestiones aquí. Antes de comenzar a revisar la teoría un poco más dura y vamos a entender un poco mejor a partir de lo que hemos conversado. Lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Las relaciones, el argumento por relaciones causales lo van a ver siempre, lo van a ver en la publicidad, en la política, en la vida diaria. Siempre que ustedes piensen una postura o algo que quieran convencer sobre el efecto negativo o positivo, están argumentando de manera causal, pero tengan cuidado, porque si la cadena es inmediata y no tiene comprobación, es una falacia llamada reducción al absurdo. Si la cadena se sostiene únicamente por la emoción, ya sea por la pena o por el terror, esto se va a caer y se llama una falacia patética que puede ser de argumento por misericordia o por la fuerza, ¿no? Por ejemplo, un argumento por la fuerza, ¿cuál va a ser? Vota por mí. De lo contrario, volver al terrorismo. No importa si no hay evidencia. La relación se compone de manera muy directa. Entonces, si te das cuenta, claro, si das evidencia que sí es posible, es probable, claro, eso es diferente, ¿no? Pero si es que no das evidencia y la relación no es tan inmediata, entonces lo que estás haciendo es justamente vincular un acto A con un acto B de manera inmediata sin que tú consideres las variables que tienen que darse para que pueda ocurrir. Entonces, claro, ¿esto va a ser una medida efectiva? Sí, es efectiva. ¿Por qué? Porque justamente aterrorizas al pueblo, aterrorizas a las personas. Con el terror, tú vas generando una carga emocional que va a ayudar a que convenza más rápido. ¿Es efectivo? Es súper efectivo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista académico, ¿es válido? No es válido. Porque recuerden que lo académico, como conversamos en la semana 1, va a vincular la demostración y la evidencia, que es lo más importante. Y esta demostración y evidencia siempre tiene que estar validada sobre una fuente. Si es que no hay fuentes, si no hay evidencias sostenidas, no puede ser académico, no puede ser una argumentación académica. Eso ténganlo presente. Muy bien, entonces con esto vamos a comenzar a entrar. Recuerden que el propósito de aprendizaje de hoy día es que ustedes puedan o ser capaces de argumentar a partir de las consecuencias de la postura, ¿no? Que asumimos. El argumento pragmático causal se va a entender como una estrategia argumentativa, es una estrategia propiamente argumentativa, ¿de acuerdo? Por la cual tú vas a argumentar y convencer a la persona sobre los perjuicios o los beneficios de la medida que tú estás tomando o de la postura que estás asumiendo y de cómo lo estás asumiendo en la tesis, ¿no? Cuando tú propones medidas o estableces una medida, el argumento pragmático es muy ideal, es lo mejor que tú puedes asumir, es la relación más válida que tú vas a poder generar. Entonces se busca validar la causa a través de los efectos. ¿Se debe legalizar la marihuana? Sí, porque aquí hay esos efectos positivos. ¿Se debe legalizar la marihuana? No, ¿por qué? Porque aquí te voy a contar los efectos negativos. Sobre ese giro es que nosotros vamos construyendo este tipo de razonamiento, ¿no? A esta forma de ordenar la información se le conoce como argumento pragmático o causal, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta definición de Olbers, Titeca y de Perelman. Así lo definen Chaim, Perelman y Lucy Olbers, Titeca. Abro cita. Llamamos argumento pragmático aquel que permite apreciar un acto o un acontecimiento con arreglo a sus consecuencias favorables o desfavorables. Ya. Aquí hay una digresión conceptual muy importante, ¿de acuerdo? Que quisiera que anotemos. ¿Por qué hay una diferencia tan grande en pragmático y causal? O sea, vamos, causal, causas, lo entiendo. Pragmático no lo entiendo. ¿Por qué se le conoce como pragmático?
Recuerden que dentro de la lingüística y dentro del ejercicio del lenguaje hay tres aspectos, áreas con las que se estudia la expresión del lenguaje. Primero, la sintaxis, ¿no? La sintaxis, que es el ordenamiento de la fórmula y la estructura de las oraciones y la función gramatical que cumple cada palabra. La semántica, es decir, el sentido que adquiere al momento de esa estructura organizarse. Y la pragmática, que es la situación que le da sentido a una idea. Entonces, cuando hablamos de pragmática, en realidad estamos hablando del sentido que tiene una idea o una afirmación en el contexto en que ocurre, o en el contexto en el que se dice. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre argumentos pragmáticos, estamos hablando realmente sobre la situación o el contexto, sobre un acontecimiento. Entonces, cuando nosotros pensamos en argumento pragmático, estamos pensando en fundamentar sobre los hechos que se van a generar y se van a desprender de tal determinado acto. Entonces, realmente, cuando hablamos sobre argumentos pragmáticos, estamos pensando en, desde la posición de el efecto que se va a dar en el espacio y tiempo de determinado tema. Cuando hablo sobre argumento causal, yo estoy directamente pensando en la relación de causa y efecto que se va a determinar. Esa es un poco la diferencia conceptual y de modelo que tú quieras ver. Al final es lo mismo, sí, es lo mismo, pero el razonamiento que yo voy a ejecutar para entenderlo va a diferir un poco, ¿no? Ustedes, como están en la universidad, yo siempre tengo la obligación de darle el sustento teórico, ¿no? Porque la universidad es eso, ¿no? Dar sustento teórico para que tú también puedas desligar y desprender y continuar tu aprendizaje. Entonces, si es que te interesa averiguar sobre el tema, ya en un momento, esta es la dirección básica que te va a servir para poder avanzar. Entonces, lo que tenemos a este punto es lo mismo. Es la relación, el arreglo del argumento sobre los efectos favorables o desfavorables, sobre el beneficio o el perjuicio de determinado acto que voy a ejecutar. Ese acto va a ser el de la postura o el de la tesis, como quieras llamar. ¿De acuerdo? La lógica del argumento de relaciones causales va a ser esta. Yo asumo una causa, y esa causa va a ser mi postura o tesis, y el efecto va a ser esa consecuencia general que se va a dar, ¿de acuerdo? Que voy a llamar, por ejemplo, afirmación, que voy a llamar razón, que voy a llamar argumento. Esos nombres son los que reciben. Yo, cuando ejecuto esta relación, yo tengo que asumir que en el camino de esta relación de A entonces B, van a haber consecuencias particulares que van a ser la evidencia o ideas de respaldo, como quieras llamar. Por ejemplo, aquí, debería aprobarse la propuesta de ley que va a legalizar la marihuana porque así va a haber un efecto positivo. Se disminuiría el costo social en Uruguay. ¿Qué significa costo social? ¿Cómo se va a disminuir el costo social? ¿Qué estoy hablando aquí? Claro, es la ley sobre el cannabis, ¿no? Que en Uruguay se legaliza en el 2014. Por ejemplo, aquí hay una consecuencia en el camino, ¿no? La explicación de la relación entre A y B es el argumento causal y es justamente como Weston señala aquí en este libro llamado, bueno, siempre me olvido el nombre, Las claves de la argumentación. Aquí está. Es un libro, es el libro de Weston, ¿de acuerdo? Aquí está, en inglés, que va a trabajar el modelo de argumentación lógico. Y nos dice lo siguiente. Cuando pensamos que A causa B, A, la postura, causa B, el argumento, la razón, usualmente pensamos que no solo que A y B están correlacionados, sino también que tiene sentido que A cause B. Los buenos argumentos, entonces, no apelan únicamente a la correlación A y B, obviamente. No porque yo afirmo, solamente me quedo ahí y compruebo. O sea, no, yo no me quedo solamente en relación del afiche. Fumar causa la muerte, deja de fumar. Entonces, no me quedo ahí, sino, como dice Weston, también explican por qué tiene sentido para causar B. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que explicar con esta evidencia la relación que se compone. Cuando yo voy entendiendo esto, digo, claro, las publicidades no tienen sentido. Muchas de las publicidades no tienen sentido. Muchos de los argumentos políticos no tienen una relación inmediata y por lo tanto no tienen sentido. Muchos de los argumentos que me decía mi madre cuando yo quería salir con alguien y me decía, no salgas con esa persona porque te vas a copiar de él y vas a hacer así. No tiene sentido. Cuando yo comienzo a evaluar muchas de las argumentaciones que yo voy a tener en el día a día, muchas
tienen un grado de inmediatez que no se comprueba. Es más, que ni siquiera cuando yo lo analizo, tienen una relación de inmediatez. Y ahí es como yo voy construyendo mi lógica y me voy dando cuenta de que muchas argumentaciones se sostienen sobre lógicas de A y B que se caen, porque no se llegan a explicar el sentido que la construye. Es más, cuando yo quiero constituir ese sentido, se cae porque no tiene sentido. Entonces, realmente el argumento por relaciones causales es el argumento por una relación de A entonces B que puede comprobarse dicha relación. Cuando yo llego a ese punto, yo digo, claro, ahí la evidencia lo es todo. Entonces, yo puedo afirmar muchos efectos, positivos o negativos, pero con la evidencia yo voy a comprobar de que esos efectos son válidos. Entonces, por ejemplo, cuando yo afirmo, no, Pepe Mujica, este es el debate de Pepe Mujica, esta es la construcción de la argumentación de Pepe Mujica en el Congreso en el 2014, cuando Pepe Mujica está proponiendo que se realice, no solamente Uruguay distribuye, sino que el Estado uruguayo controla el cultivo, la distribución el cultivo, la distribución y mide el consumo de quienes están consumiendo cuánto, qué cantidades y demás en Uruguay, ¿no? Claro que es una medida que tiene muchas controversias, pues, ¿no? Yo no estoy del todo a favor, tampoco del todo en contra, es un poco cuestionable, ¿no? Pero esta es la argumentación que quise traerles porque me parece que es muy fácil de ver, muchas veces cuestionado, pero aquí está la argumentación. Vamos a ver qué tal nos va. Debería aprobarse la propuesta de ley porque hay un efecto directo, se disminuiría el costo social. Y miren cómo se lee la relación. A porque B, muy bien. Y ahora, en el camino a la evidencia, tendría que ayudarme a comprobar esto. Reduciría el incremento de muertos. O sea, ahí en ese momento comenzó a incrementarse las muertes. Y tendría un menor costo de vidas humanas y gastos públicos, sobre todo, porque está relacionado con el tema de la lucha con el narcotráfico, ¿no? El primero es con incremento de muertos por consumo, y el segundo es menor costo de vidas humanas por venta, ¿no? Por el narcotráfico vinculado al narcotráfico y el gasto público vinculado también al narcotráfico, ¿no? Entonces, y ahí, claro, disminuiría el costo social, o sea, la plata que se va a gastar en esto, ¿no? Y las pérdidas de vidas humanas que están ahí. Entonces, ahí voy comprobando lo que dice Weston. Tiene sentido porque se explica esta a partir de la evidencia. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo se construye la relación de ese argumento y cuál es la evidencia que nos da y cuál es el razonamiento y demás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuál es la tesis que plantea el autor? ¿Cuáles son los argumentos? Y identifica el esquema de redacción. Entonces vamos a verlo acá, ¿ya? Es un buen texto, me parece bastante interesante porque es sobre el fútbol. Ya que estamos en el año del mundial, me parece bastante contextual. Vamos a verlo. Y vamos a ver cómo se va a reconstruir este tipo de lógicas y vamos a ver si es que hay rápidamente reconocible un argumento por relaciones causales. ¿De acuerdo? Escribo por ingenuo oportunismo, buscando atención para mis argumentos críticos contra el fútbol. Aquí hay una postura clara. Mi postura es que estoy en contra del fútbol. Vamos a ver si encuentro la tesis. Borges decía, ¿no? Jorge Luis Borges, este autor argentino, muy famoso, con un impostado y efectista simplista, que el fútbol es feo estéticamente. 11 jugadores contra otros 11 corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos. Borges, que era un genio, entendía todo esto, pero su discurso buscaba, como el mío, expresar un desacuerdo radical con todo lo pernicioso que se genera en torno al fútbol. Todo lo económico, todo lo político, todo lo injusto y moral. Todo lo degradante que cabe en la máxima romana que apuntala a la sacrosanta idea de democracia. Panem et circenses, es decir, pan y circo, ¿no? Pan y circos. Al pueblo, pan y circo. Infalible fórmula que todo gobernante aplica sin excusas. Ofrecerles a sus pueblos espectáculos racionalistas masivos a cambio de aceptación e indulgencia, a cambio de voluntad y obediencia, a cambio de mantenerse lejos de los asuntos más vergonzosos. Entonces, si cambias la palabra circo por fútbol y quitas la palabra pan, porque haciendo fútbol sale sobrando, la máxima queda a la justa medida del siglo XXI. Solamente en esta parte, ¿ustedes qué dicen? La tesis está clara, el argumento también está claro.
¿no? La tesis sería, estoy en contra de la masificación del fútbol, porque, ¿cuál sería el argumento? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál podría ser un argumento? ¿Alguna idea? Ajá. Gustavo dice, usar a Borges no sería un ejemplo de argumento de Cundiam. Totalmente, Gustavo. ¿Ah? Qué bueno que lo dijeras porque, ¿sabes qué? Es un argumento sobre fútbol y en realidad Borges es literato y además, miren, escuche cómo lo presenta. Borges que era un genio. Entonces, como Borges lo dice, debe ser cierto, pues como Borges tiene una autoridad moral absoluta, no es así, no funciona, ¿no? De todas maneras. Hay un problema de lógica por ahí, perfecto, Gustavo, bacán, sí, cierto. Pero de fondo sí hay un argumento válido. ¿Cuál sería el argumento que es justamente, obviamente causal, pero cuál sería el argumento que ustedes pueden reconstruir aquí? Entonces, estoy en contra de la masificación del fútbol, porque, ¿cuál sería el argumento? ¿Alguna idea? Está sencillo, ¿eh? Miren, si ustedes notan, exactamente, porque, como dice José María, es un elemento distractor de todo lo relativo a la política y obedece a los gobiernos. Sí, o sea, estoy en contra porque hay un efecto negativo a esto, que es distrae. Distrae de lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa? El tema, estar presente y estar pendiente de los temas del asunto del país, en relación a lo económico, lo político, ¿no? Lo vergonzoso del gobierno, es decir, los problemas de la política que se están dando. Por ejemplo, para este autor, si es que Perú hubiera ganado, hubiéramos pasado al Mundial, hubiera sido algo muy malo y pernicioso, porque nos hubiera distraído de todo lo que está pasando en el gobierno. Y hubiéramos dejado de estar atentos y vigilantes en función de esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esa es la tesis que plantea este autor y vamos a ir viendo cómo se construye, ¿de acuerdo? Ahí dice Marisela, es un espectáculo que entretiene a la población para dejar el caos perfecto, de cosas importantes, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a ver cómo sí se construye. Entonces, ya tenemos la relación causal determinada. Vamos a darle evidencia, entonces tenemos que buscar la evidencia, ¿no? Detallo a continuación los hechos que no me gustan del fútbol en un acto de subjetividad absoluta que no busca consenso. Es decir, yo estoy expresando mi opinión enteramente y no busco que la gente completamente se diera mi opinión. Yo no estoy buscando con eso, estoy buscando solamente expresar mi opinión y sé que muchos de ellos van a sumarse a mí, pero sé que no todos. Ni siquiera aspira a un debate sensato. Mucho menos me hago ilusiones de que alguien apague el televisor durante un partido de fútbol. Apenas tengo una traslúcida esperanza de que alguien esté leyendo esto. En primer lugar, el fútbol es pernicioso, mi tesis, porque se deja de lado la atención a las necesidades y carencias sociales para priorizar la construcción de estadios y carreteras invirtiendo millones de dólares. Primer efecto pernicioso, justamente que yo voy a construir sobre la argumentación causal, este es mi primer argumento. Se desvía lo económico. Voy a dar mi evidencia. Voy a decir que sí hay una relación económica entre la masificación del fútbol y el perjuicio económico que existe en un país. Que haya sido el pueblo brasileño el que protestara tan beligerantemente contra los gastos estatales en el montaje del Mundial 2014 ha sido un mensaje contundente pero que nadie quiere oír. Que haya sido la ciudadanía del pentacampeón mundial de fútbol del país de Pelé y de una retahíla de superestrellas futbolísticas la que esté denunciando las dramáticas carencias sociales que no son atendidas mientras se destinan miles de millones de dólares a construir estadios y carreteras hacia los estadios y todo tipo de infraestructura que garantice que los estadios estén llenos durante un mes, debe de resultar como mínimo conmovedor. Bien, ahí está la evidencia, ¿no? O sea, la evidencia es que el país donde más bien debería esto tener
una buena recepción, tiene todo lo contrario. En el marco del Mundial de 2014. Ahora, noten un poco el estilo, ¿no? El estilo, ustedes dicen, ¿es académico o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿El estilo de redacción llega a ser académico? ¿Qué opinan? A ver, Mercedes, levántese la mano. No. ¿Por qué no? ¿Qué tendría que ver para que tú digas que sí es académico? El estilo de redacción. Referencias, Sí, algo que obviamente. no es fácil. De todas maneras, tendría que haber citado y no lo hay. Además, ¿no te parece que es muy, Muy apasionado, parece. muy apasionado? Eso es lo que dice, es una buena palabra, muy apasionado, muy exultante, ¿no? Es muy subjetivo, exuda subjetividad. Y eso no puede pasar. O sea, sí, nosotros nos posicionamos desde un punto de vista subjetivo porque asumimos una postura, pero esto más bien parece un discurso que se va a leer, ¿no? En un estadio lleno, ¿no? Que va a buscar desatar pasiones. Pero si se dan cuenta, el estilo académico siempre es un poco más parco. Ojo, no con eso no es adjetivo, no con eso no es figurativo, no con eso no utiliza figuras literarias, sino más bien que las utiliza. Es adjetival, es figurativo y apela y se respalda en figuras literarias como metáforas, metonimias, aliteraciones, ¿no? Pero, de todas maneras, nunca llega a ser tan hiperbólico como esto. Esto es hiperbólico de todas maneras. Esto parece más bien algo que se va a leer en un meeting, ¿no? No puede ser así porque el discurso académico y la redacción académica, como ustedes han venido trabajando en otros ciclos, tiene otras características. Entre ellos es que el lenguaje va a parecer atenuado, va a parecer controlado, va a dejar una subjetividad, sí, pero no aparece de esta manera y siempre cita. La cita, entonces, como vamos entendiendo, es una microestrategia académica que va a aparecer en todos lados. Nosotros podemos entender que el argumento por causalidad o de relaciones causales es una macroestrategia cognitiva y la citación es una microestrategia dentro del estilo académico, ¿no? Del estilo de relación académica. Pregunta, por ejemplo, Alexander y dice, no, porque solo es un deporte. O sea, el hecho de que nosotros estemos trabajando un tema deportivo no quiere decir que no lo podemos trabajar desde un punto de vista académico. De hecho, la sociología del deporte, no sé si es que ustedes saben de esto, se ha ocupado ya desde hace varios años sobre entender cuáles son las relaciones sociales en torno al deporte. Por ejemplo, los primeros estudios de sociología del deporte se hacen en Inglaterra, concretamente analizando el fenómeno de los hooligans, no sé si lo saben, estas ideas de barras bravas, ¿no? Que nosotros hemos convertido aquí con el nombre de barras bravas, y que van a comenzar a estudiarse a partir de los años 80. Entonces, en los 80, la sociología del deporte comienza a estudiar estos tipos de fenómenos sociales, y claro, muchas de las investigaciones son objetivas, pero en algunos casos hay comentarios personales. Y entonces lo que vamos entendiendo es que puede haber una argumentación sobre temas deportivos, por ejemplo, de manera que sea académica, es decir, con evidencia que pueda justamente sostener la relación de A entonces B, entonces, por si acaso. Continuamos, pero no, a veces el fútbol hace que nada sea más importante, se impone su superioridad a espaldas de la inmensísima mayoría aficionada y fanatizada. Inmensísima, recontra coloquial. El rastro coloquial aquí es justamente lo que más dificulta la lectura para que esa pueda ser académico, ¿no? De todas maneras. La democracia mayorista, ¿no? Mayorista es un término muy coloquial, ¿no? Juega en la cancha y no habrá sentido humano ni sentido común que logre vencerla. No queda más que asumir la derrota de la causa humanitaria cuando se suman a la masa gran cantidad de políticos, intelectuales, artistas, periodistas y funcionarios. La reserva moral del mundo, casi en pleno, se arrodilla en una pelona de cuero llena de aire. Y ahí tenemos entonces un primer argumento evidentemente construido sobre la idea de relaciones causales, cuya relación se comprueba. Pero la comprobación no es del todo académica.
¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el ejemplo de sobre maternidad subrogada, donde la demostración sí es académica porque se sostiene sobre una fuente y esta fuente es especializada en el tema y ahí entonces construimos justamente la idea de una citación que valida esta relación, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera fundamentar la relación que establece el afiche sobre el cigarrillo, yo tendría que dar datos médicos, por ejemplo. Y esos datos médicos, datos científicos, me ayudarían a avalar este tipo de relaciones. Recuerden a Weston, tienes que demostrar que tiene sentido la afirmación que tú estableces. Otra razón por la que estoy en contra del fútbol es que este deporte siempre sigue en la línea de la cultura machista o heterocéntrica, si le suena menos militante. Retomo el símbolo de la pelota de fútbol como garante de la heterosexualidad masculina. Es decir, esto tiene un efecto pernicioso porque consolida y fortalece esta cultura machista, ¿no? Vamos a ver si es que comprueba o no. A todo ser humano, nacido varón, le debe gustar el fútbol y todo padre que ejerce en esta parte del mundo sueña con eso y teme que no sea así. El juguete por excelencia para los niños, la muñeca es para las niñas y el juego es obligatorio, ¿no? Hay del niño que no le guste el fútbol. Los padres comprensivos no suman ni para una mayoría, no suman ni siquiera para ser una minoría. Y no se diga la presión y el bullying en el colegio, ¿no? El determinismo sexual que implica el fútbol provoca angustias y ansiedades precoces independientemente de la sexualidad de cada quien. Ajá. En esta parte que está en negrita, por ejemplo, vamos a ir comprobando que justamente el razonamiento se va cumpliendo. La evidencia está ahí, ¿no? Abro un paréntesis autobiográfico para contar que mi padre era algo así como el dueño o presidente de uno de los equipos de fútbol del pueblo en que crecí, del Chichontepec Fútbol Company, no, Fútbol Club, perdón, ¿no? Fútbol Club. Y mi hermano, 15 años mayor, era la estrella del equipo. Crecí rodeado de los juguetes profesionales del fútbol, con un futuro asegurado de futbolistas, pero el fútbol nunca me interesó y tuve la enorme fortuna de tener un padre al que eso no le pareció mal. Me quiso inducir al principio, pero nunca me obligó ni tampoco me hizo sentir mal por eso y se conformó con que yo me limitara a ser la mascota del equipo. Cierro el paréntesis para seguir diciendo que he visto demasiados casos en que el fútbol es un violento escenario emocional que ha lesionado varias autoestimas por culpa del heterocentrismo social. Ahí es el fútbol. Entonces, el fútbol es pernicioso porque tiene un efecto negativo, que genera violencia, consolida el machismo, ¿no? O puede incluso, podemos formarlo así también, garantiza y fortalece la heterosexualidad masculina, para utilizar las palabras del autor aquí. Nuevamente, presentamos la relación de postura por argumento al inicio y el resto es el razonamiento que construyo y la evidencia que doy para construir el sentido político. De todas maneras, ¿no? De todas maneras. Perfecto. Continuamos. Entonces vamos a ir dándonos cuenta de esto. Miren la relación que voy construyendo. Expreso un desacuerdo radical con todo lo pernicioso que se genera en torno al fútbol. Ojo, dense cuenta de algo. La postura, como él lo dice al inicio, miren, escribo por ingenuo oportunismo buscando una atención para mis argumentos críticos contra el fútbol. Mi postura es en contra del fútbol. Y mi tesis, siempre de manera más precisa, es esta. Expreso un desacuerdo radical con todo lo pernicioso que se genera en torno al fútbol, todo lo económico, lo político, lo injusto y lo moral. Porque mayor atención, aquí está mi razón 1, porque hay una mayor atención a la construcción de infraestructura deportiva que a las necesidades y carencias sociales. Y porque impone y fortalece la cultura machista. Aquí está la evidencia que yo voy dando. Bolívar brasileño, organizador 2014, el fútbol es para los niños, la muñeca para las niñas. ¿Y el razonamiento de qué consiste? El razonamiento es justamente la logia que me lleva a atar cabos. Mayoría aficionada y fanatizada, y el fútbol es, bueno, aquí está, pues, ¿no? Yo que voy dando. Ahora, en el modelo de este curso, del modelo de esta universidad, van a darse cuenta que el razonamiento va a aparecer como un hilo conductor. Cuando ustedes vean el ejemplo sobre maternidad subrogada de la PA2, que ya lo han visto, supongo, van a darse cuenta de ello. El razonamiento es lo que está detrás y construye la lógica de todo el argumento, ¿no? Es una forma de hacer evidente cuál es la lógica, el razonamiento que construye toda esa relación. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué dicen? ¿Lo vamos entendiendo mejor?
¿Qué opinan? ¿Cómo lo vemos? Bacán, 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 genial. Sí, de todas maneras, ¿no? Entonces, sí, los ejemplos son bastante ilustrativos. Miren, lo primero que quiero determinar antes de continuar es lo siguiente. Hasta este punto hemos aprendido dos cuestiones muy precisas. Que la relación de argumentos causales se va a establecer en una relación de A porque ocurre B. Asumo A porque puede ocurrir B. La relación es más bien porque puede ocurrir o porque está ocurriendo B. Fíjese en esto, porque ocurre B o porque está ocurriendo B. Ahora, en este sentido, hay una recomendación bastante interesante que se establece dentro del campo de la lingüística. ¿Por qué? Miren, en español, a diferencia de otros idiomas, nosotros tenemos una gran ventaja. De hecho, los idiomas romances, como son el español, el italiano, el francés, el portugués, tenemos una gran ventaja frente al inglés, que nosotros tenemos el condicional como una flexión del verbo. Entonces yo, por ejemplo, podría decir... Miren, pienso A porque se podría generar B. Ese se podría, esa terminación en IA, porque generaría, porque mejoraría, porque provocaría, esa construcción en IA es justamente algo que nosotros vamos a poder hacer y utilizar cuando nosotros queremos proponer una relación que vamos a buscar demostrar, ¿de acuerdo? Pero del que no estamos del todo seguros cuando sabemos o no sabemos si es que esto se va a dar. Entonces, me explico mejor. Yo podría utilizar, por ejemplo, evitar una ley, como por ejemplo la de la legalización de la marihuana en Perú. No se debe legalizar el consumo de marihuana en el Perú porque fortalecería el narcotráfico en el país. Si te das cuenta, el proponer ese IA va a proponer una posibilidad. Ya no estableces una afirmación taxativa, tajante, cuya evidencia tiene que demostrar que eso es así, sino tienes que proponer una evidencia que demostraría que eso es así. Esto le suena mucho a derecho, es un recurso del derecho. De hecho, la argumentación jurídica te recomienda eso. Entonces, no sé si ustedes han visto esa idea de tienes que decirlo en condicional porque el condicional te salva. Y justamente las construcciones jurídicas generalmente se construyen sobre la posibilidad, lo que nosotros en español llamamos el modo condicional o el llamado el futuro imperfecto, el tiempo de futuro imperfecto, porque apunta a un futuro, pero como no ha ocurrido, es imperfecto. Entonces, yo ya voy reconociendo varios modelos de relaciones causales. Varios modelos como, por ejemplo, una argumentación jurídica que, si es que me conviene, yo podría proponer una relación que no estoy seguro del todo, pero con la evidencia voy a validar que esto sí es posible, es un futuro posible, o es un efecto posible. Voy a ver y reconocer relaciones causales cuya afirmación yo la puedo comprobar porque ya excedió, ya se dio, ya existió, y aquí está la evidencia. Yo voy a poder establecer relaciones causales que voy a detectar como errores a partir de las relaciones de falacia emocionales, en la que la relación entre A y B se construye sobre la emoción. Por ejemplo, hay las argumentaciones por terror. Esto va a llevarte al fracaso, ¿no? Por ejemplo, hay una argumentación jurídica, una argumentación social, sociológica muy interesante en Perú, ¿no? Debes estudiar porque, de lo contrario, no progresarás. Haz esto porque hay un efecto negativo. Pero, ¿qué pasa si es que yo no quiero estudiar? Pues no, y me hago comerciante. ¿Hay un efecto negativo? No. Al contrario, me puede ir mejor todavía, ¿no? Y si te das cuenta, la relación entre A y B está generándose sobre el terror, ¿no? Socialmente extendida, lo que los sociólogos han llamado como el mito de la educación, ¿no? En el Perú. Este mito va a proponer que si es que no estudias, nunca vas a progresar, lo cual es un mito, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el terror que se genera en los estudiantes, muchas veces más jóvenes,
justamente los impulso a naturalizar que la universidad siempre es una etapa obligatoria, ¿no? Pero también podemos, por ejemplo, argumentar sobre la misericordia, otra relación emocional. No lo metan preso porque su hijo va a quedar huérfano, pero ha matado a su esposa, tiene que ir preso, pero el niño con quién se va a criar. Hay un efecto negativo sobre el niño, pero la relación es emocional. Ten pena, ¿no? Si te das cuenta. Entonces, sí, eso es básicamente, ¿no? Los argumentos emocionales, los que se sostienen sobre la lógica de la emoción, sencillamente. Entonces, la evidencia, la relación entre A y B, no es mediada. Hay otro tipo de argumento que se relaciona aquí, que es el argumento de reducción al absurdo, cuya inmediatez nunca se va a dar. Entonces, la construcción de A entre A y B nunca se da, por eso se cae. ¿De acuerdo? Entonces, estamos reconociendo varios modelos argumentativos relacionados con este tipo de trabajos. Lo que quiero que tengan presente entonces es que cuando ustedes utilicen esto, dense cuenta de si es que puedes comprobar o no puedes comprobar. Si es que puedes comprobar, entonces haces una afirmación, todo bien. Si es que no puedes comprobar, entonces probablemente tienes que dar la probabilidad de que esto puede ocurrir. Cuando das la probabilidad de que esto puede ocurrir, la evidencia también tendría que ser probabilidades. Y ahí la argumentación jurídica te enseña que utilice el IA. Pasaría, sucedería, y ahí tú vas construyendo una arquitectura de una lógica ficticia. ¿Válido? Por supuesto, súper válido. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de modelos, por ejemplo, te va a servir bastante a ti para que tú también puedas reconocer cómo puedes tú sacarle el jugo a ese tipo de lógicas, ¿no? Alexander pregunta, ¿los argumentos de efecto? Mira, a este tipo de argumentaciones, si te vas dando cuenta, se les conoce como argumentaciones de causa o de efecto. En realidad, es un tema de terminología. Hay algunos modelos que pretenden diferenciarlos, pero que al final lo único que hacen es moverlo a la vuelta. O sea, la postura va a B y el argumento va, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque aumentaría el narcotráfico, no se debería legalizar la droga, ¿no? Por ejemplo, el marihuana. Entonces solamente le cambian, pero al final, en realidad, Alexander, es lo mismo. Tú afirmas y ayudas a convencer sobre la base del efecto negativo o sobre la base del efecto positivo. Sencillamente es eso. Bien. Mercedes, levantas la mano. Una pregunta. Yo escuché, un día me compartieron un término que para mí fue un poco, no lo sabía, pero después lo averigué un poco y ¿Cuál? le quiero preguntar su opinión. A ver. ¿Y qué hay de la agnotología? ¿De la qué, Del disculpa? uso, agnotología, Ya. del uso del uso de la ciencia o del conocimiento o del argumento para crear falsa información. Perfecto, ¿No? como por ejemplo el tema de la ivermectina. En el tema de la ivermectina hubo una discusión médica muy, muy importante, ¿no? Al comienzo de la pandemia, que justamente el tema de la evidencia se va construyendo sobre determinados resultados. Y la contraparte se va construyendo sobre determinados resultados, de manera que los dos modelos van caminando concomitantes, ¿no? Van caminando en paralelo, sin que esto pueda apoyarse. Ahora, tenemos que pensar en algo. La lógica, en principio, lo que va a medir es la relación que va a construirse en función de la evidencia. Esas es básicamente las relaciones lógicas que nosotros vamos a establecer en la serie de las siguientes 4 semanas. Entonces, básicamente es eso. Si es que la evidencia sostiene la lógica, súper bien. Si es que la evidencia no sostiene la lógica, ahí hay un problema, falacia. Ahora, lo que comenta Mercedes es más bien un problema el problema es ya en sí de la evidencia. Entonces, por ejemplo, Mercedes, lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, ¿ya? Las argumentaciones que podemos tener, facilísimo, ¿ya? Las argumentaciones que nosotros tenemos en la colonia. En la colonia se buscaba justificar el racismo sobre la base de la necesidad de construir superioridad para poder justificar la explotación y la esclavitud. Entonces, por ejemplo, la mejor construcción es una estrategia cognitiva muy básica.
yo puedo someter a estas poblaciones porque ellos no tienen alma. Como ellos no tienen alma, puedo someterlos. Evidencia, ahí aparece Dios. Entonces Dios va a sostener mucho de esos discursos y la idea de Dios, perdón, va a sostener esa idea de esos discursos y va justamente a construirse argumentaciones en torno a esto después. Entonces, el siglo XV, XVI y XVII va a ser suficiente la idea de Dios. En el siglo XIX no. Y va a aparecer una pseudociencia llamada la frenología. Y la frenología es una pseudociencia, y se llama así porque después se comprobó que no tiene sentido, que va a utilizar argumentos de la anatomía para justificar la superioridad de las razas. Entonces, por ejemplo, ustedes si han visto la película Django, Django Unchained, no me acuerdo no me acuerdo cómo lo tradujeron, pero es Django sin cadenas, creo, ¿no? De Tarantino, cuando en este momento Leonardo DiCaprio va a coger el cráneo de su ex esclavo y va a justificar que los afrodescendientes no tienen una parte aquí. Ya, eso es la frenología, ¿no? Sí, sin cadenas. Entonces, y ahí, eso es frenología. Si te das cuenta, entonces, Mercedes, vas a querer justificar la evidencia con algo que no necesariamente es cierto. Luego se comprueba y se invalida. Entonces, lo que vamos viendo es que la relación puede caerse en la misma lógica de las evidencias o que la evidencia está mal formulada. Si la evidencia está mal formulada, ya no podemos hacer nada. Entonces, tiene que pasar un tiempo para que esa idea, ese discurso, esa construcción, se caiga después. Entonces, para responder tu pregunta en 2 palabras, Mercedes, no es un problema lógico, no es un problema emocional, entonces es un problema del momento de las evidencias, de cómo se van recuperando evidencias, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo. Por ejemplo, esto lo vamos a ver comúnmente cuando las teorías se van superando. La línea de Nazca, por ejemplo, antes se creían que era un calendario, después un sistema hídrico, después había un tema de competencias. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que tenemos es la teoría más actual es que las líneas de Nazca se van a constituir como el legado de determinadas dinastías y se van a construir como una suerte de competencia de determinadas dinastías. Van a relacionarse con castas, ¿no? Como lo que hacían, por ejemplo, en la isla de Pascua, ¿no? La cabeza más grande, ¿no? Gana, y se va a relacionar con determinada forma, entonces determinado clan, ¿no? Entonces, si te das cuenta, las teorías van cambiando y lo que nosotros tenemos ahí no es un problema en la relación misma, sino más bien un tema de la construcción de evidencias. Pero es muy interesante lo que comentas. Sí, muy, muy interesante lo que comentas. Bien, entonces, para retomar un poco, me fui por la rama. Hasta aquí, entendemos la relación que existe entre postura y B, entre postura y el efecto, ya sea negativo o positivo, y todo ocurre aquí en medio. O sea, todo lo discusión, todo lo importante es si es que yo puedo darle sentido a esto que ocurre en medio, entre la postura o la tesis, ¿no? Entre la tesis y lo que ocurre y lo que está ocurriendo entre aquí, que es el argumento. Si es que yo logro comprobar que esta relación entre A y B, dadas las evidencias, es cierto, ya gané todo. Entonces ahí es suficiente. Si es que no logro comprobarlo, se cae todo y se desarma. Entonces ya ahí vamos viendo y dándonos cuenta de que cuando nosotros entendemos esta relación lógica mental, nuestra idea de mundo va construyéndose, ¿no? Nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones en el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, siento que me van a ascender porque quiero que me asciendan porque habría efectos positivos que me asciendan, ¿no? Muy bien, porque voy a ganar mucho. Muy bien, ¿cuál es la evidencia que tú dices? Bueno, si me ascienden, aquí va a haber una evidencia, ¿no? Va a decirse, voy a trabajar más horas, voy a ganar más dinero, pero voy a tener que asumir muchas más responsabilidades, voy a estresarme más, probablemente me enferme, lo que suele pasar con un ascenso, ¿no? Probablemente me enferme, entonces, ¿voy a ganar más en realidad? ¿Voy a ganar? Entonces, si me ascienden, ¿voy a ganar realmente? Y ahí justamente sobre la relación que yo voy midiendo y voy estableciendo, voy a ver si es que en realidad voy a tener un sentido práctico, ¿no? Es por eso que muchas veces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esas noticias de me van a ascender, qué bien, tengo que medir todos los efectos que están aquí, ¿no? O sea, ¿cuáles son los efectos que me van a dar? ¿Hay más dinero? Sí.
Muy bien, pero también voy a trabajar más horas porque tengo más responsabilidades, porque tengo un equipo, porque voy a tener que empujar al equipo, porque voy a tener que hacer esto, esto, esto. Al final, ¿en realidad gano? Esa es la relación que voy midiendo y voy cuestionando. Lo que les comenté al inicio, cuando yo tengo estos mapeados, estas lógicas y la construcción de esas lógicas, mi forma de construir mi mundo, mi forma de construir mi pensamiento va cambiando. Entonces, inmediatamente cada vez que tú te proponen algo positivo o algo negativo, tú tienes que razonarlo y decir, en realidad hay una relación positiva o negativa y voy analizando lo que está en medio. Como dice Weston, recuerden, lo que dice Weston es lo siguiente. Lo repito, porque es importante. Miren, aquí está. Siempre recuerden lo que dice Weston. Cuando pensamos que A causa B, usualmente pensamos que lo único que vale es la relación entre A y B. No. En realidad, también tenemos que explicar por qué tiene sentido para A causar B. La idea de sentido y la construcción de sentido es justamente lo que está en medio, lo que está acá. Entonces, siempre tenemos que pensar en función de lo que está en medio. Cuando pensamos en función de lo que está en medio, vamos a ir midiendo si es que en realidad la relación se da. Entonces, me ascendieron, muy bien, todo lo que está en medio, me ascendieron y me dijeron que iba a haber efectos positivos. Todo lo que está en medio me dice lo contrario. No me parece que haya relación tan lógica. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Muchos de los ascensos, que ya probablemente ustedes lo ven, ¿no? Muchos de los ascensos van midiéndose en esa lógica, ¿no? Es un ascenso, mejor puesto, va a haber mucho mejor cosas. Cuando analizas las condiciones, te vas dando cuenta que al final no compensa. Entonces, bien, no es tan bueno al final todo, ¿no? Desde ahí justamente nuestra forma de pensar nos ayuda bastante. Muy bien, recuerden que se aprende a escribir leyendo, por eso reconoce la estructura de un argumento de relaciones causales, ¿no? Y ahí está justamente lo que hemos visto, ¿no? Desarrollo de la primera actividad de la práctica número 2 del Manual de Comunicación y Argumentación, que es un texto bastante interesante, similar a este, que ustedes pueden ir viendo, reconociendo y ver cuáles son sus estrategias y cuáles son sus ideas. ¿De acuerdo? Aquí está básicamente el texto de esa redacción. Considero que es peligroso que la escuela pública se instrumentalice y olvide su rol transformador de los decididos dominantes. Es el texto, está bien de izquierda, ¿no? Considero que es peligroso que la escuela pública se instrumentalice y olvide su rol transformador de los decididos dominantes. Porque bueno, eso yo no lo he hecho, por si acaso, lo ha hecho la coordinación en general. Porque hay un argumento, una afirmación aquí, pensar en la escuela como un espacio que se dedica solo a preparar a los estudiantes con miras a un examen de admisión, porque esto les permitirá acceder a mejores condiciones de vida, contribuirá poco a poco a que se neutralice la idea de que la escuela es un lugar que se pueden obtener bienes privados. Claro, eso tiene sentido. Bueno. Y porque, la razón 2, otro riesgo es que para lograr que los estudiantes ingresen a la universidad, en las sesiones de aprendizaje se invierte tiempo y espacio importante del currículo en prácticas memorísticas y repetitivas y se prescinde de otros saberes como las artes y las humanidades, que también suele ocurrir bastante. Un poco tiene sentido la idea. Y ahí ustedes van a ver cómo se construye esto, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, lo que vamos a ir notando entonces es que siempre nosotros tenemos una estrategia de argumentación válida que sostiene sobre las consecuencias. Para reforzarlo, por favor, apelen a este texto número 2 de la práctica del manual de la unidad número 2. Y finalmente, recuerden que aquí hay una estrategia que ustedes pueden ayudarse para ejercitarse, ¿no? Imagina que es un empleado de la SUNAT y que esa entidad ha identificado un grupo de ciudadanos que no pagan impuestos. El objetivo es redactar un texto argumentativo dirigido a esos ciudadanos para convencerlos de que deciden pagar impuestos y cuáles son los efectos positivos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos positivos de pagar impuestos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué opinan? Para los bancos, ¿no? Los bancos ya toman en cuenta ya. Oye, qué bueno. O sea, mientras más impuestos pago, claro, sí, pues, ¿no? Cierto. Mientras más impuestos pago, el banco va determinando mi ingreso también, ¿no? Sí, es cierto. O sea, que es una empresa sustentable, ¿no? Entonces, el banco te podría acceder a mayores créditos, incluso si pagas tus impuestos, puedes acceder a, por ejemplo, lo que ha habido el Reactiva Perú para empresas que quieran
que pagan sus impuestos en la SUNAT. Entonces, digo, eso es un efecto muy positivo para las empresas Oye, que... buenazo, Junior, pucha, no lo he visto así, pero sí, tienes súper razón, porque, claro, por ejemplo, si pagas más impuestos, eres una empresa más confiable, ¿no? Y por eso te pueden dar más plata también. Oye, buenazo, qué buena idea, súper bien. Sería interesante un texto así, ¿no? Sería un texto muy interesante sobre eso. ¿Qué más? A ver, dicen aquí, Nick. Alexander produce porque genera mayor trabajo. Joan dice porque las arcas del Estado suben y con ello se pueden generar más proyectos sociales, ¿no? Como por ejemplo carreteras, colegios, centros de salud y demás, ¿no? Nick dice, con el dinero recaudado pueden mejorar la infraestructura de la ciudad. Perfecto, claro, ¿no? Y mejoras tu historial crediticio, ¿no? Y Gustavo dice porque, bueno, permite el gobierno realizar obras y, bueno, con esto Joan determina que hemos sido convencidos de que tenemos que pagar impuestos, ¿no? Perfecto. Y de hecho hay una propuesta ahorita que han sacado sobre el aumento del impuesto a la riqueza, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos un impuesto a la riqueza, ¿no? Todos, pero hay un impuesto a los más ricos, ¿no? Vamos a ver si es que se puede sustentar la lógica de que esto ayudaría más a esto, ¿no? La evidencia que tendría que establecerse tendría que ser lógica y tendría que estar justificada en datos. Entonces vamos a ver, ¿no? Yo me acuerdo que cuando en el año 2002, 2003, 2004, Beatriz Merino, que era la premier de Toledo, en ese entonces sacó adelante el proyecto del ITF, ¿no? Del impuesto a transacción financiera. Me parece muy bacán porque lo he vuelto a revisar hace poco. El impuesto a transacciones financieras era del 1% a cualquier transacción financiera. Entonces, ella lo propuso muy bacán. Dijo, bueno, si es 1.000 soles, tu transacción vas a pagar 0.10 céntimos. Y bueno, no es nada en realidad, ¿no? Y claro, en realidad era nada por 1.000 soles, pero si es que tienes que transferir 1.000.000 y tienes más dinero, claro, el Estado se beneficia directamente y la cantidad de dinero que se mueve en operaciones diarias es muy fuerte. Entonces, en ese momento que no había PLIC ni nada digital, a todos los impuestos se cobraban, todas las acciones se cobraban, ¿no? Entonces era muy bacán su argumentación porque lo proponía como algo minúsculo, pero en realidad la recaudación iba a ser muy fuerte. Y eso, por ejemplo, nos enseña en cómo tú puedes proponer un efecto positivo o un efecto negativo, depende de la posición en que te encuentres, de manera muy amable y con ello ganas doble situación. La persuasión se logra por la lógica, no afecta, y se gana por la forma en la que la presentas, es decir, forma retórica. Gana por la lógica y por la retórica. Entonces siempre tenemos que ir pensando en esto, ¿no? En cómo nosotros pensamos estas dos cuestiones. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo se está vendiendo? Se está vendiendo como un impuesto a la riqueza. Quizá no nos convenga así. Vamos a ver cómo se propone. Bien, entonces, con esto estaríamos cerrando. Dos cuestiones puntuales antes de cerrar. Antes de que nos vayamos, recordemos lo siguiente. Bien. A ver. Profesor, buenas noches. Una pregunta. ¿Puedo presentar individual el trabajo, el PA2? Sí, no te preocupes. No sé quién habló. Disculpa. Moisés. Perdón, Moisés. Sí, de todas maneras. Como les digo, yo entiendo mucho su modalidad de estudio, ¿eh? Así que yo sé que no siempre las personas contestan por el trabajo. Entonces yo les doy esa oportunidad, ¿no? Que ustedes presenten de manera individual, no hay ningún problema. Yo ya me encargo de revisar. Ya, profe, gracias. Miren, entonces ustedes tienen todavía pendiente esto, el foro formativo. Por favor, vayan participando. Aquí ya he calificado algunos. Aquí les he dejado todas las ideas. También les he puesto unas recomendaciones para que ustedes vean. Aquí han participado varios, pero en otros salones no participó casi nadie. Entonces, sí sería bueno que lo hagan. Además, tienen como actividad pendiente el foro formativo, la autoevaluación número 2. 37 han hecho, todavía faltan varios. Sí, Javerson, no hay ningún problema. Pueden cambiar de tema, pero no les recomiendo en esa altura, ¿no? Porque ya han avanzado bastante, pero depende de ustedes, ¿eh? Depende de ustedes en realidad. Aquí, bueno, los foros para que ustedes puedan participar, intercambiar ideas, y aquí tienen que presentar el proyecto académico número 2, ¿no? La PA2.
Aquí está el ejemplo que subió el 9 de septiembre, aquí está, y aquí está la consigna rúbrica. ¿De acuerdo? Ya subieron 2, me parece perfecto. Y recuerden que tienen esto hasta el día domingo 18, y bueno, siempre se les pasa 3 días más por la modalidad que tienen ustedes, ¿no? Recuerden siempre entonces todas esas actividades. De todas maneras, estas están consignadas aquí, por si no lo recuerdan, tienen una ayuda de memoria aquí. Al foro. Recordatorio de actividades de la unidad 2. Aquí están todas las actividades. Y aquí están los materiales para realizar de la PA2, por si acaso. Les comenté al inicio, quienes llegaron un poco tarde, que tuvo un problema, no sé por qué no se había publicado bien esto. Y por si acaso aquí les paso el video de grabación en el que se explica todo esto. Entran aquí. Y bueno, aquí está todo. Pero sobre todo un modelo. Ahí les voy explicando todo esto. Perfecto. Pues bien, entonces esto es, ¿no? No, Jefferson, si es que están los 4, les explico nuevamente, no se preocupen. Si es que están los 4, las 4 personas de la PA1, si están los 4, ¿de acuerdo? 2 se ponen a favor y 2 se ponen en contra y se separa el grupo y se convierten en 2 parejas diferentes. Ya no vuelven a trabajar juntos los 4, sino solamente 2 parejas. Entonces, ahí es lo ideal, es el panorama ideal, ¿de acuerdo? 2 parejas, una a favor, otra en contra, y caminan diferente y ya no se vuelven a juntar. Hay otra posibilidad de que hayan 3. Si es que son 3, los 3 trabajan juntos y están a favor o están en contra. Una de las 2 posiciones. Y la otra posibilidad es que son 3, se separan. Una pareja y otra persona trabaja sola. Una pareja a favor y otra en contra. Dependerá de ustedes. Esas son las 3 posibilidades que ustedes tienen para poder entregar la PA2. Por eso en esta PA2 es muy importante que ustedes tengan presente que tienen que dejar en claro quiénes son todos los miembros del equipo. ¿De acuerdo? Profe, y si voy a hacer individual, ¿puedo hacer solo uno a favor nada más? Sí, o sea, no. Si te piden 2 argumentos, Moisés, las entregas que ustedes hacen son auditadas. Son auditadas por la universidad. Entonces sí tienen que entregar todo completo. Tendría que ser las 2 partes, ¿no? Sí, entonces tendrías que hacer a favor tu introducción y 2 argumentos, como está narrado ahí en el video que te doy acá, ¿no? Exacto. Ya, profe, gracias. Cristian me pregunta, ¿el envío del trabajo lo realizamos por separado? Cristian, sí, si es que están en la PA2, se entregaron los 4, se separaron, ya forman 2 equipos diferentes, ya cada vez se encargará de qué. Ahora, lo que sí entregan presente es que solamente un integrante por equipo presente. Es decir, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, Moisés Junior, Mercedes y Mateo formaron un equipo en la PA1. Moisés y Junior se deciden formar un equipo a favor del tema que eligieron. Ellos entregarán uno de ellos nada más. Y Mercedes y Mateo formarán otro equipo diferente ya y entregarán solamente uno de ellos. Esa es la idea. Joan, levántase la mano. Sí, profesor, solo para entenderle bien el mensaje. Ya. Nuestro compañero Moisés dice que él ha hecho trabajo solo y ha tomado una postura a favor. Imaginemos. Ya. Y para presentar el PA tiene que presentar solamente a favor nada más, con Claro. sus 2 argumentos, no la otra parte. No, para nada. Ah, no. ya, ok. Sí, lo que pasa es que tengan presente que ustedes están posicionándose en una parte. Se posicionan. Solamente los grupos que tienen 4 van a separarse y cada quien toma su rumbo. Nada más. Y luego avanza separado ya, el resto del ciclo. Esa es un poco la idea. José María, si es que son solo 2, no, les están pidiendo 2 argumentos. O sea, la PA2, perdón, como ustedes van a ver en el ejemplo, o están viendo en el ejemplo, en el formato, les piden que redacten parte del proyecto, que lo reproduzcan, y debajo la introducción, un argumento por autoridad y otro argumento diferente por relaciones causales. En la PA3 se les va a pedir otro argumento más, baja un poquito la intensidad del trabajo, y en la PA4 que completen con otro más, y la conclusión. Mateo, está explicado aquí, ¿ya? De verdad, está en 15 minutos explicado acá. Ahí está explicado, el ejemplo. Por si acaso. Bacán. Bien, entonces con esto ya estamos... estamos con la hora. Me piden que siempre termine puntual.
solamente quedaría pendiente que vayan entregando las actividades que quedan pendientes para ustedes y que no se olviden de entregar la PA2. Nos vemos el próximo viernes y comenzamos la unidad 3, que va a consistir en explicarles el argumento por generalización, por definición y lo más que queda pues, aquí. Y con esto ya estaremos cerrando el ciclo, ¿no? Estamos avanzando rápido. Listo, nos vemos, gracias, cuídense. Chao, chao. Vaya, profesor, hasta luego. Hasta luego.